Muy bien, le ponemos el contexto a esta nota que nos interesaba mucho, porque obviamente con el episodio de Gustavo Cerati en Venezuela, un episodio delicado para su vida, del cual está teniendo una evolución de estabilidad y por supuesto con el deseo enorme de que se recupere. Obviamente siempre es importante tomar estos casos para aprender, para reflexionar y para educar, ¿no?, en temas que tienen que ver con la prevención. Por lo tanto, estoy saludando al doctor Luciano Esposato, que es director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro y del INECO, el Instituto de Neurología del Conocimiento. Es un destacadísimo profesional del tema. Doctor Esposato, ¿cómo le va? Nelson Castro lo saluda por Radio Mitre. Un gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Nelson? Un placer hablar con usted. Gracias, muy amable. Doctor Esposato, ¿cuán común es hoy la presencia de los ataques cerebrales, sobre todo en personas jóvenes, ¿no?, de 50, 55, 48, 59 años? Sí, en Argentina no tenemos datos oficiales, lamentablemente, pero extrapolando datos de otros países y calculando más o menos el impacto que tienen los factores de riesgo en Argentina, calculamos que cada 4 minutos una persona en nuestro país tiene un ataque cerebral. Y el rango de edades es muy variable, puede ocurrirle a un recién nacido o a una persona que tenga alrededor de 100 años. El tema es que la mayor frecuencia se da entre los 60 y los 70, pero como todos sabemos puede ocurrir a los 50, a los 40 o a los 30. Bien, una de las cosas que efectivamente ha llamado la atención, bueno, en este caso como en el de otros, es esto de edades de 50, 48, 60. En la estadística mundial, ¿esto hoy es más frecuente que, no sé, hace 20, 30 años? Y si es así o no, ¿tiene algún porqué? Sí, en realidad no es más frecuente. Lo que pasa es que se están conociendo más casos, se habla mucho más de enfermedad, entonces da la sensación de que hubiera más frecuencia en esas edades. Pero no es una enfermedad predominantemente de gente anciana y la población mundial está envejeciendo, o sea que hay cada vez más ancianos, sí está aumentando la frecuencia general, pero solo a expensas de la población mayor de 60 años. Sí, perdón, sí, también no, tiene mucho que ver el estilo de vida, ¿no? Porque las personas de 40, 50 años también estamos sometidos a un estilo de vida que no es el mismo que hace 10 o 15 años y eso también ha tenido un impacto importante. Correcto. ¿Qué definición tiene el accidente cerebrovascular para aquel que a lo mejor no lo sabe? ¿Y qué diferencia hay entre aquellos accidentes cerebrovasculares, como se informa, los isquémicos, el caso de lo que le ha pasado a Cerati, y los hemorrágicos? Muy bien, tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrales, que son los isquémicos, que ocurren cuando se ocluye o se tapa una arteria y entonces ocasiona un infarto, al igual que el infarto cardíaco cuando se ocluye una arteria coronaria, y esa es la forma más frecuente, se dan 8 de cada 10 ataques cerebrales. Y después tenemos los otros, que son los hemorrágicos, que ocurren cuando la arteria se rompe y se derrama el contenido de sangre hacia el cerebro. La consecuencia de cualquiera de los dos fenómenos es la muerte de millones de neuronas que, de acuerdo a dónde estén localizadas, van a producir diversos síntomas y, de acuerdo a la cantidad de neuronas comprometidas, también variará la severidad de cada caso, ¿no? Correcto. ¿Tiene alguna diferencia de gravedad el hecho que sea un accidente cerebrovascular producido por la oclusión de una arteria o por un derrame sanguíneo dentro del cerebro? Por lo general los derrames sanguíneos son mucho más severos que las isquemias en promedio, pero eso no significa que algunas isquemias pueden ser realmente severas como algunos casos que hemos visto, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la posibilidad de recuperación de un paciente que sufre un cuadro de esto? ¿También es diferente según sea un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico? Sí, afortunadamente, si bien ha aumentado la frecuencia de estos accidentes cerebrovasculares, el isquémico, que como dijimos es ocurre en el 80% de los casos, tiene un tratamiento en el momento en que está ocurriendo, y gracias a ese tratamiento es posible disminuir las secuelas. O sea que por un lado podemos evitar las secuelas ya desde el mismo momento en que está ocurriendo, gracias a este tratamiento que se llama TPA, que lo que hace es disolver esos coágulos que taparon las arterias. Y por otra parte, las técnicas de rehabilitación también han aumentado muchísimo, han mejorado muchísimo en los últimos años, se ha avanzado
muy satisfactoriamente, y eso hace que los pacientes tengan mucha mayor posibilidad de rehabilitarse, y aún en casos que parecen severos desde el principio, se han logrado grandes resultados. Para el caso del ácido hemorrágico es más difícil porque no existe en este momento un tratamiento que se pueda brindar en el momento agudo, y solo nos queda la rehabilitación, y que bueno, eso es una porción importante, pero menor que para el ácido isquémico. Estamos dialogando con el doctor Luciano Esposato, director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro e INECO, una verdadera autoridad a nivel nacional e internacional de este tema. Doctor Esposato, Horacio Caride tiene una pregunta para usted. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Para llevarle conciencia a la gente, a veces la verdad duele, pero creo que hay que agitarla de vuelta con casos conocidos, como fue lo de Sandro, en otro cuadro, por supuesto, de salud, y este de Cerati. Cerati se sabía que fumaba en su momento hasta 30 cigarrillos diarios. ¿Se da mucho este tipo de casos en la complicación que tienen con personas fumadoras? Sí, el cigarrillo es un problema muy importante porque tiene una predilección especial por las arterias, va generando que se vayan acumulando placas de colesterol en casi todas las arterias cerebrales y en otras arterias del organismo como las coronarias, y el problema es que es silencioso, no avisa, y eso es así hasta que en algún momento esa placa de colesterol se rompe, ocurre lo que se llama un accidente de placa y termina ocluyendo súbitamente de un segundo para el otro una arteria, ya sea coronaria o cerebral. O sea que es un gravísimo problema. Como siempre hay una parte positiva, y es que es un factor de riesgo sobre el cual uno puede intervenir. O sea, la gente debería dejar de fumar porque hay otros factores de riesgo que no se pueden controlar, como ser la edad y el género masculino, ¿no? Entonces es muy importante que la gente tome conciencia y deje de fumar, porque no solo el cigarrillo afecta a las arterias del cerebro y las arterias coronarias, sino que aumenta terriblemente el riesgo de padecer cánceres y enfermedades pulmonares que terminan como vimos en el caso de Sandro. Correcto, usted acaba de dar un dato, es decir, ¿los varones están más predispuestos a sufrir las enfermedades cerebrovasculares que las mujeres? Exacto, es un tema interesante porque en los hombres el riesgo es mayor. ¿Cuánto mayor? Y hasta los 75 años es mucho más frecuente en los hombres. El riesgo nosotros lo cuantificamos en rangos y es 1.4 veces mayor en hombres que en mujeres. ¿Y usted? Entonces, lo interesante de todo esto es que hace alrededor de 20-25 años en Estados Unidos y Canadá se propusieron disminuir el riesgo de enfermedad cerebrovascular en toda la población, y misteriosamente eso solo se ha logrado en los hombres y no en las mujeres. O sea que han logrado equiparar en cierta manera el riesgo con todas las medidas que se toman habitualmente. Doctor Esposato, dos preguntas finales en relación a esto, porque obviamente la idea es ilustrar, no alarmar, pero ilustrar, a propósito de estos casos de personas notorias que desgraciadamente lo sufren. Las enfermedades generan este estado público, y queríamos hablar con ustedes no para hablar del caso propio, sino para ilustrar. ¿Hay algo que la persona deba, al margen de esto de dejar de fumar y obviamente mantener el peso y demás, se da algún consejo de control, atención, seguimiento para la persona que comienza a estar en edad de riesgo de padecer estos accidentes cerebrovasculares? Sí, tal vez el consejo práctico más importante es aprovechar cada consulta con el médico, tenga la especialidad que tenga ese médico, para que controle la presión. 8 de cada 10 argentinos que tienen un ataque cerebral son hipertensos, y el problema es que más de un tercio ni siquiera lo sabe al momento de tener el ataque cerebral. Entonces, cada consulta con un médico es una excelente oportunidad para controlar la presión e iniciar la prevención. Si nosotros conocemos la presión arterial en todas las personas que son hipertensas en Argentina, podemos llegar a disminuir hasta en un 40% el riesgo de la población en general de tener un ataque cerebral.